Te damos muchas gracias, Padre bendito, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias por este domingo, Señor, que podemos estar aquí reunidos en tu casa, Padre bendito. Señor, haciendo lo que tú nos has mandado hacer, Padre bendito, compartir tu bendita palabra, Señor. Padre, declaramos, Señor bendito, que quien escuche este mensaje, Señor bendito, y mis hermanos que están aquí reunidos escuchándolo, Señor, yo te pido en el nombre precioso de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo tome control, Señor, de sus mentes, de su corazón, Señor, en estos momentos que vamos a empezar esta enseñanza, Señor, para que ellos puedan, Señor, entender, comprender lo que tú nos quieres hablar y enseñar, Señor bendito, pero lo puedan poner por obra también. Que a través de este curso, que yo ya compartí una vez, pude darme cuenta, ¿verdad? O pude descubrir en la Biblia, ¿sí?, de que si nosotros tomamos el discipulado, dejamos de estar haciendo muchas cosas que tenemos que estar haciendo para que supuestamente nosotros podamos vivir la vida cristiana. Dejar de hacer ¿qué? Que estar tomando cursos, estar leyendo libros. Jesucristo no vino a que se estableciera un sistema de cómo poder estar compartiendo su palabra para que la gente le escuchara y pudiera conocerle y pudiera vivir el cristianismo. Él vino solamente y dio el discipulado. El discipulado hace el trabajo integral en la persona. A través del discipulado tenemos el conocimiento de quién es Dios, quién es Jesús, a qué vino Jesús. Lo que nosotros nos damos cuenta a través del discipulado es que Jesucristo viene a restaurar la humanidad del problema que tuvieron en el inicio de la creación. Estamos hablando de Génesis capítulo 3, a donde el hombre fue desconectado de Dios, salió del paraíso. Dios ya le había advertido al hombre que no desobedeciera, que si desobedecía, ¿sí?, ciertamente moriría. Y la Biblia nos enseña que el hombre no murió físicamente, pero murió espiritualmente. Y de ahí en adelante, cómo se dedicó solamente a hacer el mal, ¿sí? Entonces tuvo que venir Jesucristo para restaurar al hombre, porque la condición de vida del hombre no estaba apta para poder ayudar a otro, sino para fregarlo, ¿sí? Bueno, es una palabra media fuerte, ¿verdad? Pero eso es lo que más se ve hoy en día. ¿Cierto o no es cierto? La persona, de acuerdo a las ideas que tienen los hombres, ¿verdad?, que dice que el que no tranza, no avanza. ¿Y a quién vas a transar? ¿Al burro, al perro o a la persona? Entonces la condición del hombre está deteriorada. Lo vimos en las citas bíblicas de Romanos capítulo 3, de Isaías en el capítulo, no recuerdo ahorita el capítulo que vimos, a donde el hombre, su condición de vida estaba completamente echada a perder. Jesucristo vino, ¿sí?, y por medio del discipulado, escuchen esto, 3 años y medio caminó con los discípulos, ¿sí?, les enseñó que su manera de vivir tenía que cambiar, les dijo cómo podían cambiar, ¿sí? Y gracias a Dios, por medio del discipulado de estos hombres que caminaron con Jesús, nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. O sea, el trabajo que Jesús vino a hacer y mandó a empezarlo con sus discípulos ha surtido efecto a través de los siglos, ¿sí? Entonces, qué importante es, mire, ¿qué le quiero decir con esto? Que cada persona que tiene su acercamiento con Dios, que les están hablando del evangelio, que empieza a asistir a una congregación, esa persona tiene que ser discipulada. De lo contrario, la vida de esa persona en esa congregación siempre va a ser un desastre, ¿sí? Y probablemente no sea culpa de la persona que con una buena intención se viene a acercar a la iglesia, sino culpa de los pastores, culpa de los que están queriendo hacer la obra del Señor, como el evangelista, como el pastor, como el maestro, ¿sí?, que no estamos haciendo el trabajo que el Señor nos mandó hacer. Recuerden que en estas pláticas que hemos tenido del discipulado, vimos Efesios capítulo 4, versículo 11, y me parece que en el versículo 12 es a donde dice que los ministerios tienen la responsabilidad de instruir, ¿sí?, a los creyentes para que le vayan dando forma a lo que es el reino de Dios, ¿sí? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Estarles enseñando por medio de la palabra del Señor, no por medio de mis buenas ideas o de mis buenos pensamientos, por medio de la palabra de Dios, qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que no le agrada a Dios. Y ahí eso ya va de nosotros, ¿sí? Va a depender de nosotros querer o no obedecerlo.
Sí, recuerden que con Jesús dicen que eran multitudes que lo seguían. Y al final él tomó la decisión de solamente tomar a 12, porque dice, entre todos es pura contradicción. Pero con estos 12, todavía uno de los 12, recuerden que no funcionó, que fue Judas Iscariote. Que posteriormente, ¿verdad? Hubo la reposición para que fueran los 12, pero eso ya fue cuando no estaba Jesús, sino cuando ya fueron los apóstoles para que dijeron, pues que no nos falte uno del equipo. Sí, como si fuera fútbol. ¿Cuántos son del fútbol? 11, ¿no? Entonces, sí. Bueno, entonces, el discipulado es importante. O sea, escuche, es la médula, ¿sí?, del cristiano. La médula ósea, que es a donde se genera la sangre. Y esa sangre tiene que estar limpia, porque de lo contrario hay enfermedad en el cuerpo, ¿cierto o no es cierto? El discipulado es eso. No, escucha esto, no que te hayas bautizado, es parte del que es discípulo, ¿sí? No que asistas a una congregación, ¿sí? Y que digas, ay, es que yo tengo 10 años, 15 años, 20 años, ¿verdad?, de haber conocido al Señor Jesucristo y asisto a un templo, pero no eres discípulo. Entonces, ¿de qué sirve que tú estés asistiendo a una iglesia? Que tú vengas y te sientes cada 8 días, 2 veces a la semana, hay veces hasta 3 veces a la semana. ¿De qué sirve que te vengas a sentar aquí nada más para estar diciendo soy cristiano porque fui al templo, y sin que tu vida haya sido transformada, y mucho menos obedecer lo que Jesucristo quiere que haga el discípulo, de ir y predicar el evangelio a toda criatura del mundo? ¿Sí? Entonces, el tema que vamos a ver en este día es: no llegamos a la tierra limpios. ¿Sí? Dice, estuvimos viendo la semana pasada que el discipulado no es solamente un curso teológico para saber o conocer más de Dios. El discipulado es un curso de transformación. Transformación. ¿Cuántos trajeron su libreta? El discipulado, ¿sí?, es un curso de formación y transformación. ¿Cuál va a ser la formación? ¿Sí? La imagen de Jesús en nosotros. La imagen de Jesús en nosotros. Escuchen esto. Tú te podrás identificar como una persona muy buena, muy cool, ¿verdad? Muy creerte guapo y todo eso, sí, pero con tu humanidad echada a perder. Pero tú no puedes ser una persona que te identifiques como muy buena, como muy cool o como muy guapo, ¿verdad? Pero la imagen de Jesús hace que tú seas resaltado, ¿sí? La formación de la imagen de Jesús. Recuerden que el apóstol Pablo dijo en Gálatas 4:19, hijitos míos, Gálatas 4:19, por quienes vuelvo a sufrir dolores como de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Cómo Cristo se forma en nosotros? Por medio del discipulado. En el discipulado, sí, recuerden, nosotros somos los ojos de Jesús, la boca de Jesús, los pies de Jesús, las manos, la mente. ¿Sí? Y esa mente, ¿verdad?, solamente puede ser transformada por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿qué se forma? La imagen de Jesús. ¿Qué se transforma? Nuestra vida humana, natural. ¿En qué se transforma? En una vida espiritual, ¿sí? A donde ya las cosas, ¿sí?, cuando tú las ves de una manera espiritual, ya no es, por ejemplo, quiero ponerte un ejemplo que es ver las cosas de una manera natural y de una manera espiritual, ¿sí? Para que vayamos entendiendo. Alguien te ofendió, tú sabes que esa ofensa es injusta, ¿sí? Entonces, de repente, si te está ofendiendo justamente, como que tú te reservas, ¿verdad? Porque dices, no, pues me está diciendo mis verdades. Pero si de repente esa persona te está ofendiendo injustamente, ¿cuál es la reacción natural que hacemos nosotros? Enojo, reclamo, ¿sí? Y hasta las consecuencias que se puedan estar presentando para hacerlo, ¿verdad? Esa es la reacción natural. Pero la reacción espiritual es que la persona te ofende, tú te quedas callado, tú oras por esa persona y tú le dices al Señor, si tú sabes que lo que están diciendo no es cierto, por lo tanto yo voy a estar tranquilo, ni voy a discutir, ni voy a pelear, ni voy a altercar con las personas. Esa es la manera. Sí, acuérdate que el Señor Jesucristo dijo, llegó al extremo de decir Jesús, si alguien te pone una bofetada, ¿sí?, regrésasela, desquítate. ¿Dijo así Jesús? No, ponle la otra mejilla. Si no quedó contento con la primera, pues a ver si en la segunda. Y a lo mejor ni la primera ni la segunda lo dejas satisfecho y te pone una patada. ¿Qué vas a hacer tú?
Si eres una persona natural, con lo que caiga te vas a defender. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí? Hasta con los dientes, dice la gente. Pero si es una persona espiritual, Señor, dice, no te dejes, lo dicen Romanos, no te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con él. ¿Pero cuándo lo vas a hacer? Cuando seas una persona espiritual. ¿Cómo te conviertes en una persona espiritual? Por medio del discipulado. ¿Sí? Escucha esto. Muchas veces nosotros nos convertimos, hermanos, en gente fanática, porque nosotros creemos, hermanos, que venimos al templo, porque asistimos a la oración, porque nos aventamos un ayuno, ¿sí? Eso nos va haciendo personas espirituales, no es cierto. Eres una persona espiritual cuando tú reaccionas de una manera diferente a la natural que reaccionabas anteriormente. Porque de nada sirve que asistas a la iglesia, de nada sirve que tú vengas a ayunar y que estés orando si cuando vienen las situaciones empiezas a quererte. ¿Se recuerdan que andaba un hombre con Jesús, que era Juan el Cananista, ¿sí? Que a él se le identifica como un revolucionario, como un guerrillero, ¿sí? Como de esas personas que eran de las tribus que buscaban cómo defenderse de las demás, ¿verdad? Y él era vamos, a lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Que siempre andaba armado, era como un sicario, que a la hora que se necesitara él sacaba el machete. Ese hombre, cuando agarraron a Jesús, ¿qué hizo ese hombre? Simón el Cananista, no Simón, ¿cómo lo llaman? Simón, celote, ¿sí? Porque Simón Pedro era uno, pero el otro era Simón el Cananista, ¿sí? Que él se le identifica como un revolucionario. ¿Qué hizo él cuando tomaron a Jesús, lo capturaron para llevárselo al... ¿No recuerdan ustedes qué hizo él? Sacó el cuchillo y cortó la oreja de un soldado romano. Y Jesús, fíjese lo que son las cosas. Lo que hizo Jesús, cae la oreja del soldado y lo primero que le dice a este hombre, ¿qué te pasa? El reino de Dios no se va a establecer con violencia, sino con paz. Levanta la oreja del soldado y ¿qué hizo? ¿Usted lo cree? ¿Por qué hizo eso Jesús? ¿Era brujo? Porque Jesús es Dios, ¿sí? Escuchen esto. Entonces, el discipulado es importantísimo en cada persona que ha conocido de Jesús. Si usted tiene tiempo en una iglesia y no se deja discipular o no lo están discipulando, su vida cristiana no va a servir de nada. Solamente va a ser una gente religiosa que viene a la iglesia, ¿verdad? Y como los de la religión tradicional van, se pegan el pecho, ¿verdad? Y dice, por mi culpa, pero saliendo de ahí, ¿verdad? Le vas a echar la culpa a todo lo que tú encuentres. Y de nada sirve esa relación que tú dices tener con Dios. Esa transformación de la vida natural a la vida espiritual. Dice, en el Nuevo Testamento viene Jesús para restaurar nuestra comunión con Dios, para que por medio de Jesús volvamos a relacionarnos con Dios como nuestro Creador, ¿sí? El tema, no llegamos a la tierra limpios. Escuchen esto, vamos a darle continuidad al tema que empezamos la semana pasada. Dijimos que cuando nosotros nacimos aquí en la tierra, ya traíamos sobre nuestra humanidad, ¿qué dijimos? Sí, es una enseñanza. 4 generaciones que malas, que no conocieron, digo, ya de los que han conocido a Jesús y empiezan a formar una familia y están caminando verdaderamente esa familia conforme la voluntad de Dios, ¿sí? Significa que las maldiciones en esa familia que está haciendo la voluntad de Dios se han roto, ya no continúan. Pero de nada sirve, escucha esto, que tú tengas tiempo de estar conociendo al Señor, si no has sido discipulado, no se han roto esas maldiciones generacionales. ¿Qué es lo que sucede? Con todo y que tú vienes a la iglesia, tus hijos andan haciendo maldades allá afuera. ¿Cierto o no es cierto? No, hermano, es que usted sabe la juventud, usted sabe la modernidad y usted sabe que no conoce a Dios. Porque si lo conociera, nuestra vida sería diferente. Dejarías de estar batallando, dejarías de estar sufriendo. Hoy en la mañana, miren, desde las 3 de la mañana no va a creer, pero yo estoy despierto. Y estaba pensando en lo que tengo que estar compartiendo y estaba pensando y venía a mi mente, ¿verdad? De acuerdo a lo que yo he leído en la Biblia, Dios no creó la vida para que la suframos. Dios creó la vida para que la disfrutemos. Pero mi pregunta es, ¿tú disfrutas la vida?
¿Eres feliz? ¿Estás contento, contenta en tu entorno que estás desarrollando tu vida? No, hermano, es que todo el mundo tiene problemas. Sí, todo el mundo tenemos problemas. Todo el mundo también nos enfermamos. Imposible es que no vengan estas situaciones a nuestra vida. Pero gracias a que hemos conocido del Señor, ahora todos esos problemas, ahora todas esas circunstancias no van a acabar con la paz y con la felicidad que Dios quiere que tengamos en esto. Porque yo quiero que medites esto, hermana. ¿Sí? ¿Cuántos años tienes de estar asistiendo a la iglesia y sigues sufriendo? ¿Tú crees que Dios te regaló la vida para eso? No. Déjate discipular, déjate discipular. ¿Qué significa eso? Déjate transformar por medio de la palabra de Dios. Y tú vas a comprobar, hermano, que lo que está escrito en la palabra de Dios, no en el curso de fulano de tal, no en el taller de fulano de tal, en la palabra de Dios. Y dice el Señor, ¿sí? Mi palabra no volverá a mí vacía hasta que no haya cumplido el propósito por el cual yo le envié. ¿Sí o no es cierto que lo dice? ¿Sí? Y también dice en el Nuevo Testamento, Jesús dijo que ni una jota, ni un punto, ni una coma será pasada por alto en su palabra. ¿Cierto o no es cierto? Y yo se lo digo porque verdaderamente he comprobado, y mire, siempre les he repetido este versículo cuando yo escuchaba que cómo Dios bendecía a la gente y la gente hablaba y decía, es que Dios me dio esto y Dios me concedió esto. Y dije yo, ¿y por qué a mí no? Hasta que Dios me llevó a Josué 1:8, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Está hablando de la palabra de Dios. Sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme todo en lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Dios no te llama que lo sigas para que te vaya mal. Jesús no te llama para que lo sigas y estés batallando en la vida. Toda persona que está decidiendo seguir a Jesús es para que su vida cambie. Y que esa persona, ¿verdad?, que está siguiendo a Jesús, su vida está siendo transformada, pueda ser un ejemplo para otras personas también que puedan ver, oye, pero si tú estabas así y estabas asado, ¿y qué pasó? Conocí a Jesús y mi vida cambió. ¿Pero cómo? Por medio de su palabra. Este es el discipulado, hermanos. Y este es el cristianismo, o lo que es el reino de Dios, ¿sí? Entonces dice, no llegamos a la tierra limpios. Ya llegamos con 4 generaciones, ¿sí? Porque así dice el Señor. ¿Dónde vimos esa escritura? ¿Cuántos la tienen? ¿Sí se recuerdan que les di esa escritura? Vamos a Éxodo 20. Éxodo 20. Dios habló y dijo todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios. La estoy leyendo en la Reina Valera contemporánea. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de la tierra de Egipto donde vivías como esclavo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni les honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso. Yo visito, en alguna versión dice, en la Reina Valera, dice, yo castigo, ¿sí?, en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen. La Reina Valera dice que no me obedecen. Hasta la 3ª y 4ª generación de los que no me obedecen, ¿sí? Hasta la 3ª y 4ª generación de los que no obedecen. Pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Ahí está la promesa. Me desobedeces, 4 generaciones, ¿sí?, van a estarte persiguiendo con sus maldades, ¿sí? Pero si tú obedeces, dice que Él trata con misericordia infinita a los que cumplen con sus mandamientos, ¿sí? Entonces, por eso es que estamos diciendo este tema. No llegamos limpios. Ya traíamos en nuestras espaldas, ¿sí?, todas aquellas maldades que nuestros antepasados estuvieron practicando. Mire, me voy a ir a esta enseñanza porque hice un cambio yo en esta plática, porque quiero darles en qué se convierten todas estas maldades. Me voy a tardar un poquito en encontrarla, pero quiero dártela para que te des cuenta, ¿sí?, que todos esos pecados que cometieron nuestros antepasados se convierten en iniquidades, ¿sí? ¿Qué es una iniquidad? Dice que es un pecado no arrepentido, ¿sí? O sea, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, ni conoció a Dios, ¿sí?
Entonces, sin conocer a Dios, ¿a qué se dedicó él? A puro hacer maldad, ¿sí? ¿Qué iba a pensar en un arrepentimiento de pedirle perdón a Dios si no lo conoció? Entonces, todas esas maldades que nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos cometieron, se convierten en iniquidades, pecados no arrepentidos, que son maldiciones generacionales para las personas. Por eso es que el mundo está lleno de maldad. Porque cada ser humano, escuche esto, cada ser humano que nace en el planeta Tierra viene cargando todas esas iniquidades. Chino, japonés, africano, mexicano, todo. Que hayas nacido en un hogar rico, próspero, eso no significa que tú eres una persona buena. Ya vienes cargando maldad. Y escucha esto. Solamente viniendo a Jesucristo, esa maldad se frena. ¿Sí? Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí? Entonces, no encontré la cita, te la debo para la semana que entra. Me voy a parar porque si no voy a estar, ¿sí? Tardándome en esto. Dice, entonces primero tenemos que estar mirando de qué tenemos que ser restaurados. ¿De qué tenemos que ser restaurados? Porque yo quiero decirte que muchas personas que vienen a la iglesia se consideran personas buenas. ¿Cierto o no es cierto? Se consideran personas justas, se consideran personas misericordiosas, porque es que yo no hago nada, ¿no? Pero ya dentro de ti traes cargando al diablo por todas las maldades que tus antepasados cometieron. Y muchas personas podrán altercar o inconformarse porque, oye, pero pues, qué injusto esto, ¿no? Pues yo qué culpa tengo de que mi papá, ¿cierto o no es cierto? Porque nosotros para altercarle a Dios, como que se nos sale la sabiduría. Para obedecerle a Dios, entonces ya no la conocemos, ¿sí? Entonces, ya vimos, tenemos que ser restaurados de esas maldiciones generacionales. Eso ya lo hemos aprendido aquí. Que esas maldiciones que dijimos, que se rompen. ¿Cuándo? ¿Cuando alguien oró por mí? No. Cuando alguien que tiene el conocimiento de esto te lleva a hacer una oración para pedir perdón por tus antepasados, como lo hemos visto en Nehemías capítulo 1 y en el libro de Daniel capítulo 9, que cuando Dios estaba ejecutando juicio sobre el pueblo rebelde, pero había arrepentimiento, ¿sí? Dice, es que esto está aconteciendo por todo lo que nuestros antepasados estuvieron cometiendo. Y entonces ellos se atrevían a decirle, Señor, te pedimos perdón, ¿sí? Por nuestros antepasados. Porque no quisimos escuchar tu palabra, porque quisimos ser rebeldes a ti, porque no quisimos obedecerte. Y entonces cuando viene ese arrepentimiento generacional, ¿qué dice? Corta esa maldición. Bueno, pero eso es lo que tú ya vienes jalando. Pero de ahí ya todo está bien, ¿no? De ahí ahora vas a trabajar con lo que tú has aprendido en el camino, ¿sí? Lo que tú vas cometiendo en el camino, ahí tienes que enfrentarte, ¿sí? Dice, alguien dijo que cuando nacemos venimos como una hoja en blanco, para que de ahí en adelante cada acontecimiento, situación, se escriba en esta hoja y se forme la historia de nuestras vidas. Se lo voy a repetir. Alguien dijo que cuando nacemos venimos aquí a la tierra como una hoja en blanco, lo cual no es cierto. Ya lo estamos viendo, si se dan cuenta. No venimos como una hoja en blanco, ya venimos, ¿sí? Echados a perder. Para que de ahí en adelante cada acontecimiento, situación, se escriba en esta hoja y se forme la historia de nuestras vidas, lo cual no es así. Desafortunadamente no es así. Traes 4 generaciones atrás, ¿sí? ¿Qué es lo que estuvimos viendo? Y eso es lo que se empezó a escribir en tu persona, ¿sí? Dice, las herencias generacionales de los abuelos y los padres que se escribieron. La mayoría de las personas desconocemos cómo vivieron estas 3 o 4 generaciones atrás, no es cierto. Para empezar, yo ya no conocía, muy vagamente me acuerdo de mi abuelita paterna, y a mi abuelita materna sí la conocí. Y el único recuerdo de mi abuelita materna que tengo de ella es que era una señora muy mala. Era mala. Así es el recuerdo que yo tengo de mi niñez, porque en mi niñez fue cuando la conocí. Y a mi abuelita paterna, muy vagamente me acuerdo de ella, pero no con eso, porque muy vagamente me acuerdo de ella, diga, esa fue buena. Desconozco sus maldades que ella había hecho.
De hecho, en la familia de mi padre hubo acontecimientos innombrables para la sociedad hoy en día, ¿sí? De tal manera que una prima mató a la otra prima por el amor de un hombre. O sea, digo, cosas, ahora, estamos hablando, ¿sí? De lo que nuestra familia en el pasado pudo haber cometido. Probablemente tú vengas de una familia a donde predominó el alcohol, había mucho alcoholismo, había mucha violencia, había mucha brujería, habría mucho adulterio, había mucho homicidio, muchas cosas que hoy en día vemos que se están practicando, pero con intensidad. ¿Cierto o no es cierto? Y tú te preguntas, oye, pero si esa persona se miraba que era bien buena, pues de repente lo que había dentro salió. Para eso es el discipulado, para sacar todo ese mugrero, ¿sí? Que desde nuestras generaciones atrás se empezaron a formar. Yo decía, bueno, yo viví mayormente con mi mamá y muy poco viví con mi papá. Mi mamá nunca vi que probara cerveza o un trago de alcohol, nunca. Y viví mayormente con ella. ¿Por qué me hice un alcohólico? Porque mi papá era un alcohólico. ¿Sí estamos entendiendo? Mire, voy a terminar el comentario. La mayoría de las personas desconocemos cómo vivieron estas 4 generaciones, cómo fueron, qué hicieron. Lo único que se escucha es cuando suceden cosas graves, malas, y dicen, así era su abuelito o su abuelita, o así era su papá. ¿Cierto o no es cierto? Aquella persona que de repente tú te diste cuenta que hizo, pues es que así era su papá. Es que sí era su abuelito. ¿Sí se recuerdan esto? Estos acontecimientos están completamente ocultos, son desconocidos en la vida secular. En la vida secular solo se viven las consecuencias de lo que nuestros antepasados hicieron y que Dios dijo, van a venir sobre ti. Señor, ¿pero qué? Porque quiero que me conozcas y quiero que sepas cómo todas esas maldiciones pueden ser quitadas de ti. Y de ser un ángel de las tinieblas te conviertes en un ángel de Dios. Los acontecimientos están completamente ocultos, son desconocidos en la vida secular, solo se viven las consecuencias, pero se desconocen las causas y andan de un lugar a otro buscando solución. Escuchen, a la rebeldía, ¿sí? Andan buscando solución. ¿Por qué este tremendo es tan necio que no entiende, que no me comprende? ¿Sí? Solamente estás viviendo las consecuencias de algo que tú no, ¿sí? Los malos hábitos que inexplicablemente se practican. Y dicen, ¿por qué es así? ¿Qué pasa? Buscan ayuda en la ciencia, ¿sí? Con psicólogos, con psiquiatras, y al final se van hasta el ocultismo, buscando ayuda. ¿Cierto o no es cierto? Esa es la secuencia, ¿sí? Algunos primeramente van con el ocultismo, con los brujos, con los hechiceros, ¿cierto o no es cierto? Y ven que no dio resultado, que al contrario, lo único que perdieron fue dinero. Pero no perdieron los malos hábitos. Entonces dicen, pues vamos a llevarlo con el doctor, vamos a llevarlo con el psicólogo, vamos a llevarlo con el psiquiatra. Buscando, escuchen, la ayuda para que la persona cambie. Yo fui uno de ellos. Yo le hablo de esas vivencias, ¿sí? Buscando ayuda en la ciencia, buscando ayuda en el ocultismo, y mi vida vino a cambiar cuando me encontré con Jesús. Ahí está. Pero a Jesús le argumentamos tantas cosas, hermano. Vamos a ver un mensaje que de verdad, híjole, cómo Jesús fue el ser humano como hombre, Dios hecho hombre, cómo fue malinterpretado. Hasta la fecha, aquí mismo en la iglesia, lo malinterpreta. ¿Quiénes? Los sabiondos, los que no han permitido que el Espíritu Santo trabaje en su mente y en su corazón. Y vivimos el reino de Dios como una religión más en la tierra, en el cristianismo, en el evangelio, ¿sí? Inexplicablemente se practican y dicen, ¿por qué es así? ¿Qué pasa? Buscan ayuda en la ciencia, en el psicólogo, psiquiatra, buscan en el ocultismo, en hechicería y nada. Y se preguntan, ¿qué pasa? No encuentran respuesta. Se dan por vencidos a vivir en el dolor, en la angustia y en la tristeza. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cuántos ya están, ¿sí?, con las manos caídas diciendo, Chihuahua, man? Por más que le busco, ahora sí, dijo una hermana mía, dice, ni por un Dios ni por un santo las cosas cambian. ¿Cierto o no es cierto? A ver, levante su manita, ¿quién está viviendo esa situación? Hermanas, permitan que esta palabra entre y van a ver cómo sus vidas cambian. De verdad, de la oscuridad, Dios te pone en la luz. Porque así te sientes, como en un tremendo cuarto oscuro, en un tremendo túnel que no haya salida, ¿sí? Por todas las situaciones que se están viviendo,
¿sí? Y que escucha esto. Hay veces nosotros estamos siendo víctimas solamente de nuestros antepasados. Dice, ellos desconocen las herencias generacionales. Dice, y se preguntan, ¿qué pasa? No encuentran respuestas, se dan por vencidos a vivir en el dolor, angustia y tristeza. Ellos desconocen las herencias generacionales y la formación de la personalidad de la persona en las diferentes etapas de su vida. Porque la primera etapa es, ¿sí?, que va a haber herencias generacionales sobre esa persona que probablemente se ha pensado, ¿sí?, tener. Como aquellos padres que programan su embarazo, ¿sí? Esos padres tienen que estar bien conscientes, ¿sí?, que cuando se engendre y nazca ese niño, va a haber herencias generacionales con las que tienen que estar trabajando en el futuro, cuando él ya tenga entendimiento, ¿sí? Gracias a Dios, en el cristianismo se nos enseña sobre las herencias generacionales por revelación del Espíritu Santo. Y también se nos enseña que se pueden romper, destruir esas herencias generacionales. También se enseña que se pueden romper y destruir esas herencias generacionales. ¿Qué son esas herencias generacionales? Son las iniquidades que cometieron nuestros antepasados. ¿Qué es iniquidad? Un pecado no arrepentido. Son todos los pecados que cometieron nuestros antepasados, bisabuelos, padres, de los cuales no se arrepintieron y trajeron consecuencias a nuestras vidas. ¿Lo pedimos nosotros? No. ¿Sí? Ellos lo hicieron porque así les plació. Ahora yo quiero que entienda esto. Su padre ya fue víctima. Su bisabuelo ya fue víctima. Y estamos hablando todo esto, hermana, desde que Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. De aquí dijo, de aquí van a estar, ¿sí?, pagando justos por pecadores. Porque digo, un niño que nace es un inocente. Y muchos de nosotros podríamos decir, es que qué injusto es Dios. ¿Cierto o no es cierto? Podría venir eso a nuestra mente. Como cuando Dios mandaba, ¿sí?, al pueblo, ahí lo tenemos bien marcado en el libro de primera de Samuel, en el capítulo 14, 15, cuando Dios le dice a Samuel, ve y destruye a Amalec. Mata niños, ancianos, animales y todo. Y dicen, ¿pero por qué hace Dios? Porque todo está dedicado al anatema. Y así es Dios. Él quiere erradicar, ¿sí?, todo el mal que hay. Pecados como homicidio, violación, violencia intrafamiliar, hechicería, idolatría, pactos de muerte, abandono de familia, pobreza extrema, vicios, enfermedades, incesto. Si ellos se hubieran arrepentido, no hubiera habido transferencia, pues en el arrepentimiento se rompe toda la herencia y maldición generacional. Pecados como homicidios, violaciones, violencia intrafamiliar, hechicería, idolatría, pactos de muerte, abandono de familia, pobreza extrema, vicios, enfermedades, incesto. Todos estos pecados son muy visibles hoy en día. Son muy comunes, es más, hasta se han normalizado, ¿cierto o no es cierto? Primo con prima. Hay veces en hermana. Cuando estamos hablando del incesto, el tío con la sobrina, ¿sí? Y aquí está la cita, dice, ¿dónde dice en la Biblia que esto nos daña grandemente y en donde nosotros no tenemos nada que ver, pero que ya está escrito en la hoja de nuestra historia, de nuestra vida? Dice, ¿dónde dice en la Biblia esto nos daña grandemente y en donde nosotros no tuvimos nada que ver, pero ya está escrito en la hoja de nuestra historia de vida? Levíticos 26, del 37 al 42. Y yo creo que con esta escritura voy a terminar. Levíticos 26, 37 al 42, Reina Valera. Dice el 37, tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada. Fíjese nada más. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos. ¿Por qué dice? Por su iniquidad. Y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con la que prevaricaron contra mí. Y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y les haré
y les habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces humillarán su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré, haré memoria en la tierra. ¿Sí se da cuenta cómo es el que vive cuando trae arrastrando las iniquidades de sus antepasados? Tropezarán los unos con los otros, como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Pero el versículo 40 y 41 dice, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y les habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillarán su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. O sea, con este comentario termino. Cuando está la iniquidad, Dios mismo provoca, ¿sí?, que el enemigo venga en contra de nosotros, ¿sí? Y acuérdense, en la Biblia está bien plasmada las dos ocasiones que el pueblo de Israel fue llevado como esclavo nuevamente. Salió de Egipto de esclavo, pero se fue a Susa como esclavo nuevamente en el libro de Nehemías. Y en el libro de Daniel se fueron esclavos a Babilonia con Nabucodonosor. Por las iniquidades de sus padres, por las iniquidades de ellos mismos. Y la semana que entra estaremos viendo las iniquidades de nosotros mismos, ¿sí? Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y nos vemos la semana que entra.